Que Dios le bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Esta mañana les saludo y la verdad es que estaba deseoso de poder compartir una palabra con ustedes, de poder participar en una palabra para poder compartirla, para poder estar atentos a la voz del Espíritu Santo en lo que tenga para decirnos en esta hora a cada uno de nosotros. Así que damos gracias a Dios por eso, adoramos a nuestro Señor Jesucristo y estamos más que gozosos por la oportunidad de declarar una palabra. Siempre que hablo una palabra es porque es lo que el Espíritu está trayendo a mi vida, es lo que el Espíritu me está hablando. Primeramente a mí y luego yo lo puedo compartir con cada uno de mis contactos, amados hermanos. Así que quiero que hace unos momentos estuve compartiendo un video acerca de, un video de una médica que habla acerca del COVID-19 y acerca de la vacuna que han sacado y demás. Cosas que no deberían, sorprendernos, cosas que no deberían, bajo ningún punto de vista, sorprender. Pero lamentablemente sí, hoy hay gente todavía que sigue sorprendiéndose. Yo, desde que comenzó esto, pude ver a un espíritu manifestado, a un espíritu que estaba dominando sobre esta realidad, que es el COVID-19. Y ese espíritu inmundo se llama miedo, temor. Y la gente ha padecido más por el miedo que por todo lo que pueda sobrevenir, todo lo que pueda venir luego. Uno de los factores fundamentales por lo que padecemos hoy es por la propia humanidad. Yo quiero decirle algo. Satanás, el diablo, no tiene poder. El poder radica en nosotros, por la fe. El problema grave viene a colación a nuestras vidas cuando nosotros le creemos las mentiras a Satanás, el diablo. Pero mientras nosotros no creamos las mentiras del diablo, él no tiene poder sobre nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, hay cosas que por eso muchas veces no podemos entrar, dimensionar las facultades de Dios para con nosotros. Saludo a Hugo Nievas, al profeta Carlitos Pérez, a Evelyn Durán, que Dios los bendiga mucho, abrazo grande, y gracias por estar allí conectados. Entonces tenemos una dificultad que es justamente la falta de fe. Por la falta de fe es que descreemos de la palabra de Dios para creer las mentiras del diablo. La gente vive atribulada, no solamente con el tema de la pandemia, también tenemos tribulaciones fuertes en nuestra vida cotidiana. Llámese trabajo, llámese familia, llámese sociedad, llámese como se llame, físico, mental, espiritual, llámese en la forma o ubíquelo en la forma que usted quiera, la tribulación es poderosa. Estamos en un tiempo profético muy fuerte. Usted tiene que saber que cuando usted más se acerque a Dios, más será la tribulación que vendrá sobre toda la tierra. Porque esto es algo que es como un ABC. Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios nos declara nuestra forma de vida, lo que vamos a vivir, lo que vamos a absorber como hombres y mujeres de este mundo, entonces tenemos que entender que la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es una ley que no puede ser... el escritor hace una mención con respecto a la ley, que no es el tema en cuestión que quiero tratar, pero a veces nosotros confundimos porque malinterpretamos. Cuando usted traduce de un idioma a otro, usted dice lo que aquí es blanco, lo traduce y sigue siendo blanco. El problema es cuando usted tiene que adaptar
Ministro José Luis Mujica, abrazo grande, siervo del Señor. El problema es cuando usted tiene que adaptar, porque adaptar significa que yo cambio lo original para darlo a conocer en la forma que puedo a otro idioma. Cambio el original. Te bendigo, Flor Díaz, un abrazo grande. Yo cambio, entonces ahí radica cuando yo tengo que interpretar por el Espíritu, no bajo mi razonamiento, sino por el Espíritu. Yo debo interpretar las Escrituras. Las Escrituras fueron adaptadas, no fueron traducidas, porque los idiomas tanto hebreo, arameo, que son semitas, como el griego, son de difícil traducción, no se puede traducir, entonces se adapta a la palabra por una cuestión lógica que tenemos 3 veces más palabras utilizamos nosotros en nuestro idioma español, castellano. Entonces es muy difícil. Pero hago esta introducción para poder ir a la palabra del Señor. Porque si hay algo que a nosotros de algún modo nos llama a reflexión, tiene que ver con entender el contexto de las Escrituras. Estamos en el siglo XXI y todavía hay gente que sigue llamándole a las Escrituras la palabra de Dios. Pero las Escrituras son las que nos revelan la palabra de Dios. No es la palabra, nos revela la palabra. Pero yo debo decir, y fíjese, presta atención a lo que digo, porque a veces se malinterpreta lo que digo. Yo dije la palabra, la, con el artículo la palabra. La Biblia, las Escrituras, es palabra, porque fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios a diferentes hombres que escribieron los diferentes libros que se compone la Biblia. Pero no es la palabra, porque la palabra es Cristo. Cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, no está hablando de las Escrituras. Está hablando de la revelación de Cristo, de la revelación. Cuando Cristo se te reveló, es lámpara a tus pies porque te dice por dónde caminar. Alumbra tu camino. Pero Cristo, la revelación, la palabra viva. Pero no voy a entrar, vuelvo y retiro, no es el tema que quiero entrar. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, en el verso 16. Vamos a leer allí algunos versos para compartir esta reflexión. Y quiero decirte que tanto el que está conectado como el que se va a conectar va a recibir una palabra profética a esta hora. Así que presta atención, porque has estado orando, has estado pidiéndole a Dios una palabra, has estado buscando dirección. Hoy Dios trae una dirección a tu vida para que puedas entender. El contexto pueden ser de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, lo que dure el video. Pero dentro de ese contexto hay una palabra que es para ti. Tú tienes que estar atento a la voz para oír el momento en que llegue esa perla preciosa a tu corazón y le hable a tu vida una palabra que va a cambiar tu vida para siempre. Así que presta atención. Dice la palabra de Dios y tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Nadie enciende una luz. Vuelvo y reitero. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Primer punto, vea, para que la gente vea. Segundo, verso 17, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Segundo punto, no existe nada que quede encubierto. Todo será visto desde todos los puntos de vista. Eso es un principio.
Es un principio bíblico. No existe el crimen perfecto, no existe nada perfecto, lo perfecto es Dios. Siga adorándole y alabándole. Verso 18. Mirad pues cómo oís, porque todo, escuche esto, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y es palabra de Dios. Hacemos una oración. Padre, gracias por este momento, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos y de la tierra. Glorifícate sobre la vida de tus hijos, sobre mi vida, Señor, toma dominio. Padre, en el nombre de Jesús, voluntariamente me despojo de todo pensamiento humano, me despojo de toda raíz humana sobre mi vida para ser un vaso usado por ti, Señor, a través de una palabra profética, para que tú hables por mi boca, Señor amado, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sé en mí, y aquí estoy para servirte, mi Rey, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien. El primer punto, nadie enciende una luz. A veces, amados hermanos, recibimos el llamado de Dios, recibimos el mensaje de Dios en nuestras vidas, y pasan los años, pasa el tiempo y comenzamos a decir, ¿será que Dios me llamó para estar sentado en una iglesia? ¿Será que Dios me llamó para ser solamente el músico de la iglesia? ¿Será que Dios me llamó para ser el portero, para ser el acomodador, para ser un predicador en la iglesia? Hay situaciones que nos hacen muchas veces dudar de nuestro llamado, que muchas veces nos llevan a momentos difíciles donde no podemos encontrar el rumbo de nuestra vida y empezamos a hacernos preguntas. Empezamos a decir, ¿estaré en el camino correcto? ¿Estaré haciendo lo que es correcto? ¿Será verdad que Dios me está hablando esto? ¿Será? Y sobre todo cuando llegan los momentos donde tú parece que tú vas para allá y todos vienen para acá. De pronto el cuento del gallego, que iba por una autopista, iba en contramano. Y comienzan a dar anuncio por una radio, a decir, hay un loco que va por la autopista en contramano, tengan cuidado. Y el gallego está oyendo la noticia y el gallego dice, ¿unos cuantos? Todos vienen para acá. Porque nunca hacerme a culpa de decir soy yo el que voy en contramano. Pero gracias a Dios, no es el caso para las hombres y mujeres de fe. Apóstol, Carlitos, te bendigo, mi hijo espiritual, Carlos Ambrosetti. También está mi hijo, el profeta Carlos Pérez, que son hijos espirituales. Está mi amada esposa, la profeta Norma, que están conectados, gracias Señor. Escúcheme, cuando tú ves que todo parece que todo viene para acá y tú vas para allá, y acá vienen muchos en contramano, o soy yo el que voy en contramano, porque parece que todo te sale mal, que nada te sale bien, parece que todas las puertas se han cerrado. Y sabes, amado, lo importante de esto es entender que yo debo ser un hombre o una mujer que debo ser entendido en los tiempos de Dios. Está conectada la profeta Mariana Ropero, mi hija espiritual, abrazo grande. Yo debo ser entendido en los tiempos, porque entender los tiempos va a hacer que yo sea un hombre que entienda los propósitos. Que entienda los propósitos de Dios. El grave problema que tenemos como iglesia es que no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. No entendemos para qué estamos. Amén. Saludo a mi amada hermana Luján Farías de Salinas. Abrazo grande, Luján. Dios te bendiga. Escúcheme, cuando no entendemos el propósito que yo tengo en la tierra, es cuando nosotros comenzamos a sentirnos que no sabemos para dónde vamos. Estamos para allá, para dónde. No tenemos rumbo, no tenemos un norte. Y Dios está tratando de que la iglesia encuentre su norte, que sepa verdaderamente para qué está en la tierra. Yo cuando conocí el Evangelio,
Cuando pregunté, ¿para qué está la iglesia en la tierra?, me respondieron al unísono todos los que conocí como siervo de Dios: estamos para predicar el evangelio. Y yo dije, wow, vamos a ser un predicador. Con los años me di cuenta que predicar el evangelio no era el fin, era el medio. Yujo. Predicar el evangelio es el medio para llegar a un fin. ¿Y cuál es el fin para el que Dios llamó a la iglesia? Para continuar lo que Jesús comenzó a hacer. En el libro de los Hechos dice, el escritor dice, quiero decirte lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El libro de los Hechos es el libro que potencia la iglesia de Cristo. Es donde podemos ver al Espíritu Santo manifiesto como el Señor de la iglesia, levantando generaciones a través de la revelación de la palabra. Saludo a Gisela Mariel Moyano Davis, abrazo grande. Escúcheme, la potenciación del Espíritu sobre la iglesia. Pero la iglesia fue llamada a un fin, que es la continuación de lo que Jesús comenzó a hacer. ¿Y qué fue lo que Jesús comenzó a hacer? Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se perdió en el huerto del Edén. Se perdió la soberanía de Dios, se perdió el reino. Lo que vino a buscar Jesús fue a recuperar esa soberanía para que el reino sea establecido sobre la tierra. Entonces la predicación solamente es el medio con el que yo puedo hacer posible que la gente crea, entienda, vea que es posible vivir el reino de Dios en la tierra. Porque lo sobrenatural de esto es que nosotros, siendo personas naturales, podamos vivir una vida espiritualmente. Entender lo que es del espíritu y lo que no es del espíritu, aunque vivamos en una carne, sea así. Evangelista José Martínez, te bendigo allí en Las Palmas de Mallorca, en España. Abrazo grande, mi hermano. Me alegra mucho saber que todo está bien, que tu esposa está bien, y seguimos orando por tu esposa porque no hay adversidad que se pueda levantar en contra de los hijos de Dios. Así que declaramos ese poder sobrenatural del poder de la sangre de Cristo sobre tu esposa, levantándola cada día más en el poder de la palabra. Agradecidos con Dios por eso. Continuamos. En 1 Corintios, esto ya lo hemos leído, pero yo quiero compartirlo una vez más. Dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, y acá quiero que preste atención a esto, el pero de Dios. O sea, Dios está diciendo, hay una salvedad, tengo que apartar esto para acá. O sea, Dios, escuche esto, Dios dice, hay cosas que no las has leído ni las has leído nunca, hay cosas que no has oído nunca, hay cosas que ni siquiera han subido a tu corazón, dice, y yo las tengo preparadas para los que me aman, dice Dios. Ahora, pone un ítem, pero, y ese pero hace una división sacando, no de contexto, sino de una realidad que debemos entender para que se nos revele el propósito. Escuche esto, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y acá está el grave problema que debemos tomar en cuenta. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay gente que cree que si aprende las Escrituras de memoria, Dios se le va a revelar. Si fuera así, yo conozco gente que, hermanos, se conoce de memoria las Escrituras.
La he leído como 50 veces a la Biblia, pero no se le reveló Cristo. Porque yo quiero que usted entienda esto. Quiero que usted entienda esto. En el verso 9, que leímos recién, Dios dice, tengo todo esto para los que me aman. Pero cuando dice pero, hace una salvedad. Nos está diciendo que es el Espíritu quien escoge a quién le va a revelar. Yuhu. O sea que no depende de ti, no depende de mí. Depende del Espíritu. Tú puedes tener todas las buenas intenciones y buscar y buscar y buscar. Pero si el Espíritu no te lo revela, te vas a quedar con... A mí me impacta, yo me recuerdo un testimonio del profeta José Pucheta, hace muchos años lo escuché, y él contaba cómo él ayunó 40 días porque él quería ser bautizado con el Espíritu Santo. Él no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, decidió ayunar 40 días para recibirlo. Ayunó los 40 días, hermano. Cuando llegó el tema el día 40 que entregó el ayuno, se fue al templo, entre comillas, al templo por una costumbre. Se fue al edificio donde se reunían. Y cuando entró, se arrodilló y empezó a orar pidiendo a Dios que lo bautizara con el Espíritu Santo. Obviamente no ocurrió. Pero lo que a él le llama la atención es que estando él en esa condición, va entrando una mujer prostituta llorando a la casa de oración, y cuando pisó el umbral de la casa de oración, hermano, fue bautizada con el Espíritu Santo. Y eso le enseñó a él que no está en la voluntad del hombre el recibir, sino en la fe en que Dios puede dártelo. Yuhu. Entonces hay gente que quiere ser bendecida, quiere recibir prosperidad, porque hoy que estamos en el auge de la prosperidad continuamente, que las iglesias van detrás de la prosperidad y tantas cosas, la gente piensa que ellos pueden, como decimos los argentinos, pueden coimear, incentivar a Dios, incentivarlo a Dios para que Dios le dé algo, para que Dios le dé la prosperidad, para que Dios le dé... No, hermano, tú no puedes extorsionar a Dios para que te dé algo, porque esto tiene que ver con la fe. Nosotros nos encontrábamos en Barranquilla, en la costa atlántica. Estábamos allí y decidimos irnos, nos íbamos hacia Santa Cruz de la Sierra. Estábamos en la terminal de ómnibus, porque veníamos por tierra, estábamos en la terminal de ómnibus, y de pronto me llama por teléfono el apóstol Junito de Sousa, que está en Santa Cruz, que nos estaba esperando allí. Y entonces me dice, me pregunta dónde yo me encontraba. Entonces yo agarré y le dije que estaba en la terminal, que estaba a punto de salir hacia Bogotá, para luego ir a la frontera de Ecuador y seguir viaje. Y de pronto me dice, ¿y qué haces ahí? ¿Para qué vas a ir a Bogotá? Me dice. Andá a Cali, y de Cali te vas a la frontera, te queda más cerca. Bueno, yo inmediatamente cambio el ticket que tenía, lo cambio y viajo a Cali. Llegamos a Cali, llegamos en una hora muy mala, sabíamos más o menos a qué hora podíamos llegar a la frontera, y nos quedaba más o menos muy atrás mano, porque llegábamos como a las 2 de la mañana a la frontera. Y llegar a la frontera a las 2 de la mañana, hermano, es muy peligroso, porque la frontera es muy peligrosa. La frontera, hermano, por 2 centavos te matan. Entonces dijimos, no, nos vamos a quedar en un hotel y mañana tranquilo viajamos para llegar bien en un horario diurno para poder manejarnos. Nos quedamos en un hotel con mi esposa aquí en Cali. Estando allí, mi esposa está escribiendo, estamos con el teléfono, de pronto ella se conecta con un apóstol de Cartagena de India. Y entonces el apóstol le dice, pero yo tengo en ese lugar un pastor, un hijo espiritual. Entonces el apóstol se comunica con el pastor y lo manda que vaya a vernos a nosotros que estábamos en ese lugar. Cuando llegamos allí,
Tuvimos una, y el apóstol nos invita a quedarnos en su casa un par de días. Ese par de días lleva 6 meses ya. Porque una cosa u otra nos fue empujando de una forma u otra y fuimos llegando, aleluya, a un acuerdo y nos quedamos aquí. O sea, Dios nos empujó a quedarnos en este lugar. Nosotros pensábamos ir a Santa Cruz de la Sierra y de ahí se continuar hacia Argentina. Pero el tema es que Dios tenía otros planes. Entonces cuando nos quedamos aquí, el resultado fue que hoy estamos haciendo la ciudadanía en Colombia porque vamos a abrir la iglesia aquí en Cali. Y además de eso, Dios me abrió la puerta para ser socio y representante de una empresa constructora en este lugar. También estamos tratando para pues ya instalarla aquí. Esto lo hace Dios, amados hermanos. Esto es Dios obrando. Porque yo no le ando pidiendo a Dios, no, poneme como presidente de una empresa constructora, haceme socio sin un centavo. Porque quiero decirle algo, yo soy socio sin un centavo. Porque cuando usted entiende los tiempos de Dios, cuando entiende que es Dios el que lo está empujando hacia ese lugar, usted entra en el propósito de Dios. Y cuando usted entra en el propósito de Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y ahí es cuando se cumple la palabra. Escuche esto. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón, tengo preparada para los que me aman. El amor a Dios es la obediencia. ¿Qué dice la obediencia? Que tengamos fe, que tengamos fe, que tengamos fe. O sea, usted búsquele la vuelta que le busque, todo va a terminar al mismo lugar, tener fe. Profeta Ezequiel Falcón, abrazo grande, hijo. Otro de mis hijos está allí conectado, abrazo grande. Dios te bendiga. Dice, pero a mí lo que me encanta, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces acá tenemos el primer ítem que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Sin revelación del Espíritu, usted no va a ver lo que ojo no vio, ni va a oír lo que oído no oyó. Yuhu. Usted lo oye por la revelación del Espíritu. ¿Está aquí o no? Mire, hermano, yo no sé si usted está entendiendo esta palabra. Pero hay gente que le está diciendo a Dios, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Ya tenés el porqué. Tenés que avivar la fe. Se ha perdido la fe en tu vida. Y yo no le hablo a cualquiera, le hablo a los ministros. Porque lo que pierden la fe son los ministros. Porque la gente que se congrega siempre está atento a la voz del ministro. Si el ministro es un hombre de fe, la gente va a ser personas de fe. Pero si el ministro es un hombre que no tiene fe, la gente va a ser sin fe. Así como sea el ministro, así será la gente. Entonces usted está viendo que el ministro que está ahí es un hombre que no tiene fe, es un hombre, hermano, comience a orar a Dios y que Dios lo direccione y lo guíe. Que Dios lo direccione y lo guíe. Tenga cuidado, mi hermano. Porque hay un dicho en Argentina de una canción folclórica que dice: somos todos buenos cristianos, pero el poncho no aparece. El poncho es como una manta que tiene un agujero en el medio que... Somos todos, o sea, este varón fue a cantar a un lugar y dejó su poncho ahí y se lo robaron. Entonces, él pidió que se lo devolvieran, porque no era por el valor, sino por algo sentimental. Y no se lo devolvieron. Entonces él dijo, sí somos todos buenos cristianos, pero el poncho no aparece, no volvió. Entonces nosotros a veces decimos, no, está todo bien, pero tranquilo. Somos todos evangélicos. Pero hijos de Dios, yuhu, que el Señor los continúe bendiciendo. Lucas 8:16, como leímos. Nadie enciende una luz y la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean luz. Dos cosas. La luz alumbra para que los demás puedan ver a dónde van, pero la luz también es visible al que entra. ¿Qué es lo primero que llama la atención a un lugar oscuro? La luz. Usted no se llama la atención por las partes de tiniebla, no, usted le llama la atención a la luz. Su primer mirada es hacia la luz. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a ser luz en este mundo. Ahora la pregunta que yo te hago, ¿eres tú luz?
Si estás dentro de un grupo de 200 personas, para dar un ejemplo, tú estás ahí y entra una persona nueva, ¿a quién es el primero que mira? ¿A ti o a los demás? Yuhu. Usted se preguntará, ¿y a usted, apóstol? Yo le voy a responder, me mira a mí. Y la gloria es para él. Porque somos luz. Tú tienes que alumbrar en las tinieblas. Estoy hablando espiritualmente. Leíamos recién en lo que dice en 1 Corintios, cosas que ojo no, reveladas por el Espíritu. Yo estoy hablándole a alguien que entiende las cosas del Espíritu y que si no la entiende, que empieza a entender. Esto no es natural. Esto no es por... No me miran porque soy bonito, más allá de que lo soy, pero no es por eso. ¿Me entiende? Me miran porque la luz espiritual que está en mí llama la atención de las tinieblas que está en ellos. Yugo. Tú fuiste llamado para cambiar un ambiente, para transformar las tinieblas en luz. ¿Lo estás haciendo? Porque a veces la gente piensa, escuche esto, no, vamos a llenar toda esta ciudad de aceite, como dijo un predicador, hacen los demonios más rebalosos porque los llenan de aceite. Vamos a orar para acá, para allá, vamos a hacer acto profético, vamos a romper escaleras. ¿Y de qué te valió si vos no sos luz? Yuhu. ¿De qué te vale todo lo que hagas si no sos luz? Porque no se trata de lo que vos haces, se trata de lo que vos sos. Yo quiero que alguien me diga gloria a Dios y aleluya, hermano. Yo quiero que alguien diga, me está hablando a mí. Es a mí el que me está hablando, aleluya. ¿De qué sirve todo lo que hagas? ¿De qué sirve que te pongas a predicar, saltes, grites, tires patadas en el aire, agarras la grulla, haces todo? ¿Qué sirve, hermano, si no sos luz, no tenés gloria en tu vida? ¿No sos un hombre espiritual? ¿No sos un hombre lleno de Dios? ¿No sos una mujer espiritual? La gente que te ve, te oye muy bonito, porque yo conozco mujeres y hombres que oran, hermano. ¡Oh! Teníamos un hermano que vos lo oías orar, hermano, era un encanto, hermano. Era una belleza oírlo orar. El tipo oraba con los salmos, tenía unas palabras que vos quedabas, ¡wow! Era eso nomás. Faltaba lo principal al guiso, le faltaba la sal. León, agente León, abrazo grande, mi hermano. Insuperable Contreras, abrazo grande, que Dios te bendiga. ¿Me está entendiendo? Porque Dios no enciende una luz para que nadie la vea. Dios la enciende para que seas vista. Entonces hoy decimos, no, yo soy acá un referente porque viene el gobierno. Escuche esto, viene el gobierno y cuando hay que orar por algo me pide orar a mí. Ay. Hermano, si el mundo anda bien contigo, el mundo tiene que rechazarte. Las tinieblas rechazan la luz, porque la luz hiere las tinieblas. Y ojo, las tinieblas rechazan la luz, porque la luz hiere las tinieblas. Claudia Manguelo, te bendigo. Willy, hijo, te bendigo, abrazo grande. No sé si alguien está entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, no, porque vino el intendente o el gobernador o el alcalde, como dicen acá, vino y no, está todo bien. No, tranquilo. Si andás bien con el mundo tenés un grave problema. Estás apartado de Dios. No, pero yo voy a la iglesia, yo soy un ministro, ¿sí? Todo lo que vos quieras. Pero solamente sos eso, no sos luz. Y ojo, entonces lo que ojos no vieron, nunca se te van a revelar. Lo que oídos no, nunca se te van a revelar. Porque Dios revela por el Espíritu. Dios no revela por todo tu conocimiento, tu sapiencia. Dios revela por el Espíritu. ¿Eres un hombre del Espíritu, una mujer del Espíritu? La revelación va a fluir. Yo conozco gente que lleva años orando. Años. Y nunca se soltó una revelación, una rema. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es el problema que hay ahí? Y no quiero que sientas como que te estoy confrontando. Quiero que sientas... Yo les dije antes de comenzar esto que había una palabra profética para cada uno aquí. Y a cada uno Dios le va a hablar lo que le corresponde a cada uno.
No es que te conectaste más tarde ni más temprano, te conectaste para recibir justo, en el tiempo justo, lo que tiene que ser. Dios le revela a aquellos que oyen la voz del Espíritu. Entonces tú eres una luz. Pero si te pusieron una vasija encima, esa luz termina por apagarse porque se queda sin oxígeno el fuego y se consume y se apaga. ¿Qué es poner una vasija llevándolo al mensaje del Espíritu? La vasija es la religión. La vasija es mi conocimiento. La vasija es el orgullo, la vanidad. La vasija es que nadie puede enseñarme nada porque yo ya sé. Esa es la vasija. Esa es lo que apaga la luz. Cuando te crees que tú ya lo sabes todo y que nadie te puede enseñar nada. Cuando crees que tú eres ya la última Coca-Cola del desierto. Cuando crees que nadie te puede, que tú ya tienes toda la sabiduría, tú tienes una vasija encima, eres una luz apagada. Lo único que queda cuando se apaga una luz es humo. Hay muchos que venden humo, enseñando, predicando, pero venden humo, porque ya la luz se apagó hace muchos años. Dice la Biblia que el hombre sabio se acerca más para oír que para hablar. Pero cuando alguien está enseñando o está hablando, vos querés poner un bocadito a veces de lo tuyo, a ver, porque para que sepa que vos también sabés. Mi hermano, si tú crees que tienes respuesta para todo, esa respuesta, para que sea verdadera, que verdaderamente Dios te puso para tener respuesta, tiene que tener un respaldo de Dios. Tenés que ser luz. Yuhu. Tenés que ser luz. Porque si vos tenés respuesta para todo, pero estás apagado, no, mi hermano. Lo que vos tenés es egocentrismo. Lo que vos tenés es orgullo, vanidad. Solamente humo. Alabe lo que Él vive, hermano. Dele gloria al Rey de Reyes. Déjese. Si usted entiende, ¿sabe lo que hace un hombre sabio? Cuando es entendido en tiempos y entiende propósito, sabe su lugar. Todos quieren ser cabeza, todos quieren ser el apóstol del ministerio, quieren ser No, mi hermano, vos ponete en el lugar que te corresponde. Yo pasé años buscando una cobertura. Oh, hermano. Y estuve con hombres grandes, o sea, grandes entre comillas, conocidos, reconocidos mundialmente. He hablado con ellos, he tenido contacto, todo listo para allá. Y cuando llegaba el momento, el Espíritu Santo me decía, no. Yo decía, primero me quedaba cuestionándome a mí mismo, pero ¿será que es así o será que yo soy yo? ¿Será mi orgullo, mi vanidad? Porque yo lo primero que siempre he hecho, gracias a Dios, es buscar primero yo, no sea que el error sea mío. Yo siempre digo lo mismo. Vos no te creas que vos tenés la verdad, vos tenés que considerar que vos también te podés equivocar. Yo también me puedo equivocar. Entonces le digo, oraba a Dios y le digo, Señor, ¿cómo es esto? Yo tengo los contactos, está todo listo y cuando llega el momento, hasta que Dios me reveló el propósito y me ubicó en mi lugar. Y usted es testigo de lo que yo digo. Porque lo que Dios pone en mi boca para predicar, usted no lo oye en cualquier lugar. Imagínese que yo tenga una cobertura que no tenga el mismo pensamiento que tengo yo. ¿Qué ocurriría? Que no predique lo que yo predico. ¿Qué ocurriría? Que no tenga la visión que Dios puso en mí. ¿Qué ocurriría conmigo? O con él. Seríamos un tropiezo continuo. Sería todo estar en disensión continuamente, mi hermano. Dios es ordenado. Dios te ubica en el lugar que tenga. Cuando vos tengas un pensamiento conforme a ese hombre o a ese ministerio que Dios te puso, vos te ubicás ahí y vos vas a ser bendecido y prosperado. ¿Usted piensa que usted es para estar en cualquier parte del cuerpo? No, mi hermano. Usted tiene que estar en el cuerpo que tiene que estar, en el lugar que tiene que estar. ¿Usted no ha visto que no toda la sangre es compatible con el otro ser humano? Pero la sangre, escuche esto, la sangre del Padre es la sangre que tiene el Hijo.
Cuando tienen que hacer una transfusión, lo primero que le piden es a los hijos para hacer una transfusión a los padres, porque tienen la sangre. Pero si su hijo no puede hacerle transfusión al padre ajeno, cuando tú eres hijo espiritual de alguien, cuando tú eres hijo espiritual de alguien, por más que te vayas con miles de padres o padrastro, como usted quiera decirle, usted nunca va a tener la misma compatibilidad que tiene con su padre espiritual. Hay gente que no entiende de paternidad. No estoy hablando del padre como Dios. No, hablo de la paternidad, desde la impartición espiritual, el ADN espiritual del padre espiritual hacia el hijo espiritual. Entonces, cuando el hijo se ubica como hijo y reconoce a su padre, la bendición que el padre recibe, el hijo la recibe. Por eso el hijo debe aprender a honrar al padre. Jesús dijo, yo honro a mi padre. Porque nadie, escuche esto, nadie conoce al hijo sino el padre. Y nadie conoce al padre sino el hijo. Tome esta palabra de revelación a su corazón. Aprenda a ser un hijo espiritual. Aprenda a honrar a su padre espiritual. Si es su padre, si usted reconoce que esa persona es su padre, hónrelo. Sea un hombre de bien, sea un hombre sabio, sea una mujer sabia. Pero hoy tenemos gente que dice, no, mi padre espiritual, pero mañana lo cambio por... Y se van con otro y dicen, este es otro mi padre espiritual, y van allá. Todos son los padres espirituales. Tengo a mi padre espiritual. No, vos sos un huérfano, no tenés a nadie. Porque no tenés ni idea de lo que significa verdaderamente la transición y la impartición del espíritu de un padre a un hijo. Verso 17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Hay gente que, yo me recuerdo, venía mucha gente y me decía, no, usted es mi padre espiritual. Y yo lo miraba y decía, ajá, ya vamos a ver. Ya vamos a ver si es así. Yo ya sabía que no era así, hermano, porque el espíritu da testimonio al espíritu. Cuando tú tienes un hijo espiritual, cuando tienes un Timoteo, tú sabes, tú lo recibes en el espíritu. Tú sabes que esa persona va contigo hasta el último, que no te abandona, que jamás te va a dejar. Que aunque tú te equivoques siendo un padre espiritual, ellos van a orar por ti para que tú veas la verdad, pero nunca jamás van a venir a cuestionarte o a dividirte. Un hijo no divide, un hijo no cuestiona, un hijo ora por su padre, un hijo lo acompaña, lo fortalece. Un hijo es un Ur, es un Aarón que levanta los brazos de un Moisés. Ese es un hijo. Nada está escondido, todo saldrá a luz. Y termino acá, dice, verso 18, mirad pues cómo oís. Punto y coma, porque todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Si tú dices que es tu padre espiritual y lo tienes en el corazón, más te será dado. Tú honras a tu padre, más te será dado. Pero si tú no tienes en tu corazón esa verdad, escucha esto, por más que honres, deshagas, porque al que cree tener algo le será quitado aún lo que cree tener. ¿Me está escuchando? Amados hermanos, para cerrar esto, la palabra de hoy, la pregunta es, ¿por qué no puedo yo recibir las bendiciones? ¿Por qué yo veo que aquel recibe y yo no recibo? Estás en casa ajena. Estás en casa ajena. ¿Me está escuchando o no? Alíñese con la verdad de Dios. Direcciones en Dios. Sea un hombre verdaderamente de honra. Honre a su padre espiritual. Reciba lo que su padre recibe. Y será un hombre que mañana tendrá muchos hijos espirituales. Recuerde que el principio bíblico fundamental para toda la humanidad, todo lo que yo siembre, lo voy a cosechar. Que Dios lo rebendiga más.
Abrazo grande, Arturo Villegas. Dios te bendiga mucho. Que Dios lo bendiga. Espero que esta palabra le sea de bendición y haya podido entender. Aprenda a honrar a quien le dirige espiritualmente para que mañana usted dirija a otro. Aprenda a alinearse bajo la cobertura y la dirección de Dios para que usted reciba la bendición que... Recuerde lo que dice el Salmo 133. Cuán hermoso y maravilloso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, unción, que desciende por la cabeza hacia el cuerpo. Cuando Dios bendice a un líder, todos los que están bajo la cobertura del líder reciben la bendición. Pero esto es cuando son parte del cuerpo. Ser parte del cuerpo significa tener un mismo ADN espiritual. Cuando algo afecta el cuerpo humano, el mismo cuerpo lo rechaza. Porque no es del cuerpo. No es del cuerpo. ¿Me está escuchando? No es del cuerpo. Pero cuando es del cuerpo, se adhiere. Aprende y recíbalo en el nombre de Jesús. Sea un hijo espiritual, sea un padre espiritual, sea alguien que oyendo, oye de verdad y viendo, ve de verdad. Entonces lo que nadie ha visto, te será revelado. Lo que nadie ha oído, te será dado. Porque eso es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman de verdad. Cuando tú amas, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Como leíamos, mirad pues cómo oís. Que el Señor lo bendiga gratamente. Le mando un fuerte abrazo desde Cali, aquí en Colombia. Ha sido un placer compartir con usted. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.